No, hermano, no estamos preparados todavía. Nos cuesta tanto poder aceptar a las personas como son. Qué increíble, hermano. Y el Señor a nosotros nos aceptó así como éramos. Y queda tanto todavía por trabajar en nosotros. Que Dios nos ayude. Pero gracias por ese espíritu que el Señor dejó para que nos guiara, hermano. Amén. Capítulo 24 del libro de Lucas, versículo 13. Ahí hay una historia bien hermosa de dos personas que iban a una aldea llamada Emaús. Amén. ¿Lo tenemos ahí? Leemos, hermano. Y he aquí, dos de ellos, esos eran dos discípulos de Jesús. Dos de ellos el mismo día iban a una aldea que se llamaba Emaús. Estaba un poco retirada, a 70 estadios de Jerusalén. Iban conversando entre sí de todas las cosas que habían acontecido, todo lo que había pasado. ¿Cómo se llama eso? La contingencia. ¿Ya? Iban hablando de la contingencia. Después vamos a ver qué es lo que era la contingencia. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, había un debate, ¿se da cuenta? Probablemente no estaban de acuerdo con lo que estaba pasando. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y él les dijo: ¿qué son esta discusión que ustedes tienen mientras caminan? ¿Y por qué se encuentran tan tristes? Uno de ellos le contestó, que se llamaba Cleofas. ¿Saben quién es esto? Cleofas, el discípulo. Le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido estos últimos días? Entonces él le dijo: ¿cuáles son esas cosas? Y ellos dijeron: de Jesucristo, el Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Cómo lo entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo han crucificado. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. O sea, era un día importante, habían sido 3 días ya que lo habían muerto. Aunque también nos han asombrado unas mujeres que de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto ángeles que les dijeron que él estaba vivo. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres realmente habían contado, pero a él no lo dieron. Entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba las Escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba un poquito más lejos, más allá. Pero ellos le pidieron, obligaron a que se quedara. Y le dijeron: quédate con nosotros porque ya se hace tarde y el día ya está desapareciendo, está declinando. Entró pues a quedarse con ellos entonces. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dijo, y les dio. Entonces allí recién le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su vista allí en ese momento. Y se decían el uno al otro: oye,
Cuando estábamos ahí conversando con Él, no ardía nuestro corazón mientras Él nos hablaba en el camino y cuando Él abría las Escrituras. Y levantándose en esa misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado de verdad. Y se apareció a Simón. Ese Cleofa es Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo les habían reconocido al partir el pan. Qué increíble, hermano. Aleluya. Es el Espíritu Santo el que a nosotros nos guía a la verdad. ¿Ya? Pero nosotros como cristianos hemos vivido, yo no sé usted, pero en el caso mío, prácticamente toda la vida que he tenido de cristiano, de evangélico, de canuto, toda mi vida viví pensando en que yo era poseedor de la verdad, porque conocía al Señor, y que los que están allá afuera, que no conocen al Señor, no tenían la verdad. Ese fue mi pensamiento todo este tiempo. La Biblia dice que Él, este Espíritu Santo, que está en medio de nosotros, nos iba a guiar a la verdad. Él nos iba a enseñar cómo hacerlo. Entonces, si Él nos iba a guiar a la verdad, nosotros tenemos que encontrar esa verdad, buscarla. Y la verdad no se entrega así como se sirve un plato de porotos granados en una mesa. Siéntese y coma, así de fácil. No, la verdad no se encuentra de esa manera. Para poder encontrar la verdad hay que pasar un sinfín de dificultades, como las que usted ha pasado todo este tiempo en la vida de cristiano que tiene. Y todavía aún no tenemos la verdad. Parte de ella se nos ha revelado. En algún momento se nos ha revelado, pero no somos dueños de esa verdad todavía. El Señor cada día nos guía a la verdad. No nos dice que la verdad es nuestra, dice que nos va a guiar a la verdad. Amén. ¿Escuchó eso, hermano? Amén. Todos los días el Espíritu Santo a usted y a mí, a nosotros como cristianos, nos guía a la verdad. Y allá hay gente afuera que desea lo mismo. Ser guiado a la verdad, no criticarlos, no discriminarlos, no dejarlos a un lado. Ellos también pueden buscar la verdad, también se les puede revelar a ellos. El Espíritu Santo también los puede guiar. El Espíritu Santo no nos enseña la verdad, simplemente nos guía a ella. Eso es lo que el Señor dijo. El Espíritu Santo, el que vendrá después de mí, Él los guiará a la verdad. Él no nos enseña la verdad, simplemente nos guía a ella. Nosotros tenemos que, ¿cómo se llama?, escarbar en las Escrituras para conocer la verdad, que es Cristo. Amén. La verdad es Cristo. Amén. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Amén. ¿Por qué digo que nosotros todavía no conocemos totalmente la verdad? Porque si conociéramos la verdad en su totalidad, no discriminaríamos como discriminamos hoy. No seríamos legalistas como lo somos hoy. No seríamos parcialistas como lo somos hoy. Porque la verdad que es Cristo no hace eso. Así que no lo hacemos. Y el Señor cada día con su Espíritu Santo que dejó en esta tierra dice: Él os guiará. Él os guiará. No la enseñará. Y para guiarlo, tenemos que preguntarle a Él. Las preguntas se le hacen al Espíritu Santo. ¿Cuál? ¿Por dónde? ¿Por dónde hay que ir? ¿Qué paso tenemos que dar? Y Él nos va a mostrar, nos va a guiar a la verdad, que es Cristo el Señor. Amén.
En algún momento el Señor, a través de Pablo, nos dice que imitemos a Pablo como Pablo es un imitador de Cristo. ¿No es cierto? Si vamos a ver las acciones que Cristo tuvo en la vida diaria, nos damos cuenta que el Señor Jesucristo nunca fue un legalista, no fue un discriminador, porque, o si no, si hubiese sido así, Él nunca hubiera tocado al leproso. Amén. Él nunca hubiera hablado con la mujer samaritana, si hubiese sido un discriminador, si hubiese sido un legalista. No, el Señor vino a aquellos que andaban buscando la verdad, a aquellos que hacían preguntas acerca de la verdad. Y el Espíritu Santo, que quedó en su ausencia cuando se fue, entonces dijo: Él os guiará a la verdad, para que la practiquemos, para que seamos lo que realmente decimos ser en palabra. La verdad no se sirve en un plato, como un plato de comida en una mesa. El Espíritu Santo es el que nos lleva a encontrar esa verdad, nos guía todos los días. No hay día de Dios en que el Espíritu Santo a nosotros nos guíe a encontrarnos con una verdad, con lo que es correcto, con lo que debemos hacer, cómo debemos comportarnos de la manera más adecuada posible. Es difícil a veces, es muy complicado. Muchas veces se complica. Es aquí donde surgen las preguntas y las cosas que son para nosotros a veces muy misteriosas. Porque no entendemos todas las cosas que el Espíritu Santo nos guía a encontrarnos con ellas. No las entendemos del todo. Como por ejemplo, de pronto nosotros mismos nos hacemos la pregunta: ¿por qué a nosotros nos pasa esto? ¿Por qué a nosotros nos sigue pasando esto otro? ¿Y por qué nos suceden tantas cosas? ¿Y por qué, como decía el hermano Vidal, que es el que cantaba, por qué tantos niños abandonados? ¿Por qué tantos niños violados hoy día? ¿Por qué tantos matrimonios separados? Las preguntas que nos hacemos. Pero si nosotros estuviéramos en la búsqueda que decía Pablo de la verdad, ¿no es cierto?, para encontrarla, no sentarnos en una mesa y que me traigan todas las respuestas a mí aquí. O sea, qué fácil es recibir que alguien me venga y me venga a decir todas las respuestas. No, hermano, las respuestas se buscan, se averigua, se debate, se discute para encontrar la verdad. No es fácil tenerla. Y nosotros la hemos adjudicado por ser cristianos. La verdad la tenemos nosotros. No, el Espíritu nos lleva a encontrarla. Nos lleva a lo mejor. Es el Espíritu el que nos lleva. La verdad es para los que hacen un esfuerzo en encontrarla. La verdad es para aquellos que trabajan por encontrarla, que se meten en las escrituras por encontrarla, que escudriñan la palabra para encontrarla. Es para esas personas que se revela a través del Espíritu Santo que nos guía, que nos va guiando en la vida diaria. Nosotros no somos los... no tenemos el monopolio de la verdad, perdón. No lo tenemos. Pero cuando hablamos con la gente, pareciera que sí, pareciera que sí, soy el dueño y que todos los demás están equivocados. Recuerde usted cómo lo hacía Cristo. Cuando le hacían una pregunta, bueno, dice la ley que esta mujer debiera ser apedreada porque la pillamos en el lecho del adulterio. Jesús nunca respondió esa pregunta, sino que hizo otra pregunta. Él dijo: el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Pero no respondió a la pregunta. Les hizo otra pregunta y lo dejó encajado en su propia pregunta. ¿Se da cuenta? Porque ellos querían que se diera otra cosa ahí, que la agarraran a piedrazos y la piedraran, la lapidaran hasta que la mujer cayera muerta. Ellos se creían dueños de la verdad. Ellos sabían, la ley dice que deben matarla.
tus discípulos están recogiendo espigas en un día sábado. Tus discípulos no se lavan las manos para comer, porque ellos para todo se lavan las manos. Han sido hipócritas, les dijo el Señor. Ustedes son hipócritas. Lo que entra al hombre no contamina al hombre, sino lo que sale del hombre es lo que lo contamina. Porque lo que entra allí adentro se procesa y lo que no corresponde va a la letrina y lo otro sirve al cuerpo. Pero realmente lo que sale de él, de su boca, de su corazón, eso es lo que contamina al hombre. Y entonces las preguntas que le hacían al Señor siempre él las respondía con otra pregunta y los dejaba allí callados, sin lugar a otra pregunta. Nosotros le decimos a la gente que la verdad los va a hacer libres. Pero somos nosotros que una vez que aceptan a Cristo, esas personas, los metemos en un cuadro y los oprimimos más, los esclavizamos más de lo que estaban esclavizados en el mundo sin conocer al Señor. Porque le empezamos a poner reglas de hombres. Que no puede hacer esto, que no puede hacer este otro, y no los dejamos vivir la libertad, para que en esa libertad puedan encontrarse con la verdad. Y esa verdad los puede hacer verdaderamente libres. Como tú has querido que sean todas las personas. Como tú en cuántas oportunidades has querido que tu hermano sea como tú. Oiga, se lo digo. En mi experiencia, al conocer al Señor siendo joven, como yo estaba todos los días en la reunión, esa era la idea de ese tiempo. Estamos hablando del año 75. No podía usted faltar a una reunión, porque si usted faltaba a una reunión, te descarriaste. Ya no quiere más ir al Señor. Te perdías un día sábado de jóvenes, que era la reunión de jóvenes, y estamos hablando de unos 250 jóvenes en reunión entre hombres y mujeres. Te perdías un día, los hermanos se daban cuenta al tiro, y el día domingo llegaba a la reunión. Hermano, ¿qué le pasó? ¿Dónde estuvo que no vino a la reunión? Pero esa pregunta era una pregunta, ¿me entienden? Tirando los palos. ¿Cómo? Sarcástica, no capciosa, sarcástica. Porque no viniste el sábado a la reunión de jóvenes. Y si usted decía, no, que estuve en el cumpleaños de mi mamá, de cabrón. La iglesia lo era todo. Y eso es lo que hemos querido hacer con la gente hoy día. Y yo en ese tiempo, cuando era un joven, miren de la forma en que oraba, qué errado que estaba, qué equivocado que estaba. Y yo decía, Señor, si yo alguna vez voy a tener una mujer que va a ser mi esposa más adelante, yo quiero que sea igual que yo, que esté todos los días en reunión, que no falte ningún día, que esté en la reunión de jóvenes, que esté aquí, que esté allá, que esté en la predicación. Siempre fue así. Porque eso fue lo que me enseñaron y lo aprendí en forma equivocada. Y la iglesia lo era todo. Esa era mi idea, que la señorita que se casara conmigo y fuera mi esposa fuera igual de canuto que yo. Para mí eso era ser un buen cristiano. Pero hoy día, hermano, eso a mí me dice que no es ser buen cristiano. Que yo esté metido todos los días en la iglesia no es ser mejor cristiano que el que viene un día domingo y viene con todo su corazón a adorar a Dios. Amén. Y como decía la alabanza, ¿cuál es la alabanza que cantaba Israel? Este es mi deseo. ¿Qué más? Honrarte a ti, hermano. ¿Es realmente ese nuestro deseo? ¿Sí? ¿Lo estamos haciendo así? Que mi deseo sea honrar al Señor, porque si mi deseo es honrar al Señor, ¿sabe, hermano? Nuestra vida cambiaría literalmente. Cambiaría literal y radicalmente de rumbo. Si ese fuera realmente mi deseo, honrarte a ti, porque honrar al Señor no es venir todos los días a la iglesia. Honrar al Señor es ser práctico en la palabra. Es ser un verdadero cristiano. Es reconocer que nos equivocamos. Mire esta historia de los que iban a Emaús. 2 discípulos del Señor. 2 hombres que iban discutiendo. Pero tú te das cuenta de lo que pasó. Mataron al maestro, pero si él decía que no iba a ser así. Si él no nos habló nunca de eso. Y en la última vez que habló de eso, no le creyeron.
creyeron porque Él les anunció su muerte. Y ellos iban discutiendo. Unos probablemente decían, no, pero está bien lo que pasó. Otros, no, yo no estoy de acuerdo. Iban discutiendo. Iban haciéndose preguntas acerca de esa verdad. Y el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, le iba a guiar en otro momento más adelante a esa verdad. Pero ellos aún no entendían lo que estaba pasando e iban discutiendo el uno con el otro. Uno estaba de acuerdo con lo que había pasado, entendía lo que había pasado probablemente en una mínima cantidad, y el otro simplemente no estaba de acuerdo. Pero iban con el Señor resucitado ahí mismo. Él ya se les había aparecido. No entendían. Entonces el Señor siguió caminando con ellos y esas palabras del Señor ardían dentro de ellos, y aún así no se daban cuenta que era el Señor que había resucitado ya. ¿Sabes qué? ¿Por qué el Señor caminó tanto tiempo con ellos, tanto rato, y se quedó con ellos en la casa? Porque ahí Dios mostró toda la humanidad que Él tenía. Y eso es lo que nos hemos mostrado nosotros con la gente que no conoce a Dios. Con el que trafica droga, con el que vende droga, con el que reparte la droga, con esos hombres que traen la droga. No hemos sido humanos con ellos, porque nosotros somos mejores que ellos, porque estamos en la iglesia, y la verdad es que no somos mejores que ellos. No, hermanos, no somos mejores. Jesús entró a la casa con ellos y partió el pan con ellos, mostró su humanidad, lo que nos ha hecho la iglesia todo este tiempo. ¿Sabe, hermano, por qué estas predicaciones nos gustan en la iglesia? Porque siempre se está pensando en el hermanito. Uy, pero el pastor no debe haber predicado, así que hay hermanos débiles aquí. Oiga, hermano, por muchos años la iglesia no ha querido predicar lo que es correcto por temor a que el débil se vaya de la iglesia, y vivimos haciendo lo que el débil quiere que hagamos, y no hacemos lo que el Señor realmente quiere que hagamos: predicar de la verdad de Cristo. Que el Espíritu Santo va a llevar a las personas a la verdad y a la justicia. Hemos perdido el rumbo, hermano, y seguimos metidos dentro de las cuatro paredes, entreteniéndonos a nosotros mismos y no llevando lo que corresponde a la gente allá afuera, no amándoles. Aquí debiera llegar una persona y todos debiéramos abalanzar por encima de ella. Oh, qué bienvenido, Dios te ama, yo también te amo, mostrarle el amor. Eso es, hermano, lo hemos perdido porque nos creemos mejores que otros. Y antes se notaba mucho más, hermano, la diferencia que se hace con la gente que viene llegando. Porque antes en las congregaciones, si llegaba un hermanito un poquito mal vestido, no lo ha bendecido el Señor. Asociamos la bendición de Dios con lo material. Y eso significa que hemos perdido el rumbo. Que Dios nos ayude. Decimos a la gente entonces que la verdad los hará libre, pero somos nosotros mismos los que no les permitimos vivir esa libertad, esa verdad. Seguimos controlando a los nuevos cristianos en lo que piensan y cómo viven. ¿Sabes, hermano? Estoy de aquí para adelante. No, viene recién llegando, recién se convirtió. De aquí para adelante usted, hermano, tiene que cambiar radicalmente su vida, y nosotros no somos así. A ellos se lo implantamos, a ellos se lo imponemos. Usted no va a aparecer esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto otro. Y somos categóricos. Somos fuertes. Y nosotros mismos a veces cumplimos lo que le estamos pidiendo a otros. Lo mismo que hacía Pedro. Decía Pedro cuando empezaron a llegar los gentiles a la iglesia: no hay que juntarse con los gentiles porque para ellos no era el evangelio. Y él, cuando nadie lo oía, partía para la casa de los gentiles y estaba con ellos. ¿De qué estábamos hablando? Hoy día nosotros le imponemos a los que vienen recién llegando con toda una vida de no creyente. Le imponemos aquí que el día de mañana ya se tiene que comportar como aquel que ya Dios ha hecho una obra hasta por ahí nomás, ni siquiera completa. Y le imponemos a la gente eso.
Cuando una vez Israel nos dijo a nosotros con respecto al grupo que estaba formando, que era el grupo de reggae cristiano, estamos hablando de ¿cuántos años está Israel? ¿De 8 años? No, 10, 12 años, cuando recién se formó el grupo. ¿Cuánta gente entró en la crítica? No, esto no es de Dios, esto es mundano. Nosotros nos hemos pasado como cristianos la vida entera criticando lo que hacen otros porque no lo hicimos nosotros. Porque si no lo hubiéramos hecho nosotros no hubiéramos querido crítica, pero criticamos a otros. Oiga, hermano. Israel decía, no, yo lo único que quiero, papá, me decía, es que la gente se convierta al Señor y después que caminen donde quieran. No, la idea era que se convirtieran y llegaran acá, todos para acá. Hermano, hay que sacar la mentalidad de canutos que teníamos. Sácatela, hermano. El que llegó divorciado a la iglesia, no le podéis decir tú, llegó divorciado y con esa persona, tú no le podéis decir, sepárese de ella y cásese con otro, que vaya a buscar a su esposa por la que se separó. No. No. Al que viene con tatuaje en su cuerpo no le podéis decir, hermano, ¿qué hiciste? ¿Cómo se te ocurrió? No, hermano, usted de alguna forma, no sé, si te quemáis ahí para hacerme un cuchillo caliente. No, porque hay hermanos así que no lo van a aceptar nunca. Pero vienen así, ya fue. Como dicen los chiquillos, ahora fue. Chiquillos, abrámonos un poquito. Abrámonos un poco. Pablo ponía en la palestra ahí, ¿qué vamos a hacer si en 10 años más empieza a llegar gente así, travesti, homosexual y lesbiana en la iglesia? Usted le va a decir que no, que son lesbianas, que no, que son travesti. O los va a tratar de esa manera porque, a ver, que mi hijo nunca fue así, pero usted viene de allá. No, hermano, Dios los ama. A ellos los ama. ¿Por qué tú no los vas a amar? ¿Qué razón tiene usted para no amarlos? ¿Cómo lo ama el Señor? ¿Qué argumento tengo yo para no amar a un drogadicto que viene a la iglesia un día medio rayado? ¿Qué argumento tengo yo para no amarlo si Dios lo ama? Ah, no, es que viene drogado. ¿No lo ama, sí? ¿Lo ama? ¿Entiendes? Y eso es lo que nos ha frenado. Y no todos hablan de esto. No todos ponen esto ahí. Y van a decir, no, ya aquí esta cosa se convirtió en libertinaje. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de que tú hagas lo que quieres ahora, no. Estoy hablando que tenemos que ser nosotros gente libre, predicar la libertad, pero dejar que sean libres. Y que en algún momento en esa libertad conozcan la verdad que hoy día nosotros conocemos así un poquito. Así. Seguimos controlando a esos nuevos cristianos en lo que piensan y cómo viven. No podéis comer esto, no podéis hacer esto, no podéis hacer esto, no podéis hacer esto. Tenéis que decir así y así ahora. Los controlamos. ¿Por qué? Porque nosotros somos los dueños de la verdad. ¿Por qué? Porque llevo más tiempo en la iglesia, hermano. Entonces tú tenés que entender que yo tengo jinete aquí, pues. Y como en la milicia, la antigüedad significa grave. ¿Cierto? Así lo dice. Les hablamos de la verdad, pero no les damos la libertad de vivirla como ellos la entienden, o simplemente de vivir en libertad hasta que realmente la entiendan. Porque para ellos, para los que conocen menos al Señor tiempo que nosotros, no es lo mismo que nosotros. Yo no le puedo imponer a un hermano que viva, que piense, que hable y que se comporte como yo, que llevo 37 años de evangelio, y con esto no me estoy enfureciendo, para aquel que viene recién entrar y lleva una semana, hermano. Ojalá el Señor me hubiera transformado a mí al segundo día que me convertí y ya no tuviera que transformarme más, pero todavía está trabajando conmigo. Todavía trabaja conmigo, todavía yo me equivoco. Y el Señor, cuando entró a la casa de los que iban con él a Emaús, se humanizó, se sentó con ellos en la mesa, ahí pasó. Ellos le dijeron, Señor, quédate con nosotros. Oh, perdón, ¿por qué no te quedas con nosotros un ratito más?
y allá nos llevaron a la mesa, nos sentaron, el Señor se sentó y nos dijo, ah, no, con esto que no creen en la resurrección, porque ellos vienen hablando de eso. Ellos vienen hablando de que le habían dicho a algunos que el Señor había resucitado, pero ellos no creían. Entonces tenían ese debate. Y el Señor nos dijo, ¿saben qué? Yo no me quedo con ustedes porque ustedes no creen. Así que yo no entro a su casa. Yo no entro a la casa de los que no creen. Yo entro solamente a la casa de los que creen. Y el Señor mostró su humanidad. Él sabía que a nosotros de repente nos vienen dudas. Él sabía que a nosotros de repente nos vienen las vacilaciones. Él sabía que a nosotros de repente la tentación nos gana. Amén. Él sabía eso. Él sabía que nosotros nos equivocamos. Él sabía porque Él lo vivió, pero Él lo soportó, porque Él venía a cumplir una tarea. Pero Él sabe que tú y yo somos débiles todavía. Él sabe que todavía estamos pisando en lo carnal y que de repente también se nos van los ojos. ¿Ah? Que de repente también se nos van los pies para otro lado y que de repente también se nos pueden ir las manos para otro lado. Él lo sabe. No es inconsciente, Él es humano, igual que nosotros. Él se humaniza con nosotros, con esta creación y con lo que apartó, con lo que ya rescató. Él se humaniza, hermano. Te conoce. Así que no diga, no, que yo hoy día no voy a la iglesia porque le mandé un condoro. Y el Señor sabe que nos mandamos condoro. Pero eso no puede dejarte ahí, no te puede dejar abajo. Él te va a dar la oportunidad una y otra vez. ¿Crees que porque lo hiciste mal hoy día ya se perdió tu salvación? No, no se ha perdido. No, está ahí, todavía sirves. Todavía Dios piensa en ti, todavía Dios piensa en mí. Porque yo también me equivoco, entonces Él va a tu casa y se sienta contigo y más encima parte el pan y te lo da. El Señor. ¿Viste cómo el Señor es bueno? Es bueno, po. Porque si Él no fuera bueno, el cura dice, ¿sabes qué? Contigo no, ya te mandaste a mandar así que voy para el lado y él todavía no se va a mandar contigo, igual se lo mandé. ¿Te me entiendes, hermano? ¿Me estás entendiendo lo que estoy hablando? Entonces, Dios es humano. Dios sabe que allá afuera, de ahí para afuera, a nosotros nos puede cualquiera buscar la camorra. Y que nosotros de repente muchas veces estamos crucificados con Cristo, estamos amando al Señor, estamos crucificados, nadie nos puede. Pero alguien nos busca la camorra, hasta con los dientes nos sacamos los clavos. Y nos bajamos de ahí, ¿no? Y vamos al choque, ¿no? Él lo sabe, humano, Él ya fue a nuestra casa, a esta casa entró. Cuando lo aceptamos entró y nos sirvió. Pero Él sabe que somos todavía humanos. Recuerdo lo que decía la palabra un domingo atrás. Ellos están en el mundo, no son en el mundo, así que te ruego por ellos que los guarden del mal. Él siempre preocupado de nosotros. Se humaniza con nosotros, como se humanizó con los de Emaús. Y ahí recién ellos se dieron cuenta cuando Él comió con ellos, después que desapareció así. Dijeron, era el Señor. Hermano, es el Señor que quiere que nosotros cambiemos nuestra mentalidad legalista y cuadrada y que empecemos a ir donde esa gente que necesita conocer la verdad, que nosotros hasta aquí conocemos un poquito. Eso es lo que Dios quiere. Chiquillos, cabros que están aquí, chiquillas que están aquí, la palabra nunca ha estado presa, ni lo va a estar. Ella es libertad en sí misma. No necesita ayuda para hacer el trabajo que tiene que hacer, aleluya, en las nuevas personas. No necesita nuestra ayuda, Él la va a hacer. Él tiene fuerza y vida propia. Esa palabra tiene fuerza y vida propia. Tú la lees y te sientes parte de ella. Tú comienzas a meterte en la palabra y te vas a dar cuenta que tú eres el plan mismo de Dios. Eres el plan de Dios. No estás en los planes de Dios. Tú eres el plan de Dios. ¿Me entiendes? Debemos ser un poco más humanos, hermano. Nos está haciendo mucha falta eso.
porque algunos de nosotros a veces nos creemos gente glorificada, no nos puede nadie tocar, no nos puede nadie decir nada porque yo tengo todas las propuestas. Normal. No estamos glorificados, para nada. Somos humanos también. Y estamos bajo las mismas presiones que están todos. Sentémonos un poco con las personas que hoy son nuestros amigos y no nos dejemos afuera. Humanicemos con ellos, compartamos con ellos, tal vez no en el pecado, pero sí en las cosas que necesitan que compartamos. Solo así podremos comprenderlo y ellos también nos entenderán a nosotros. Como decía en un principio, toda la vida nuestra como creyente ha sido que nosotros somos poseedores de la verdad. Y eso no es así. Y es simplemente porque nosotros hemos estudiado un poco la Biblia, creemos tener la verdad. Entonces, con ese poco estudio de la palabra que tenemos, deducimos que aquellos que no han estudiado no poseen la verdad. La verdad es que somos arrogantes pensando así. Somos arrogantes. Hay gente, hermano, que ni siquiera ha leído la Biblia y ama al Señor. Hay gente que ni siquiera es escudriñado y también ama a Dios y lo hacen en forma sincera. Así que nosotros no somos más que otros. Somos iguales que los demás. La gente que está ahí afuera de la puerta y fuera del Señor necesita tanto a cristianos que sean humanos. No somos extraterrestres. Somos gente que Dios está haciendo un trabajo en nosotros. Así es que entendamos eso. Jesús ha caminado tanto con nosotros, a nuestro lado, y aún no lo podemos conocer del todo. Ha caminado todos estos años. Hemos vuelto a Jerusalén, vamos a Jericó, vamos para todos lados. El Señor va a nuestro lado. Nos va hablando, va conversando con nosotros a veces. Y nosotros todavía no entendemos que el Señor va con nosotros. ¿Sabe por qué ha estado ahí el Señor con nosotros? Porque Él entiende todo lo que pasamos nosotros. Todo lo que ha pasado con tu vida, con tu familia. Él lo tiene aquí, el Señor lo entiende y nos va ayudando, nos va haciendo comprender que las vicisitudes de la vida, lo que pasamos, las vivencias que tenemos, hermano, son necesarias. Es necesario que pasemos ciertas circunstancias difíciles y otras no. El Señor sabe que tenemos que pasarlas. En esta vida, hermano, nosotros quisiéramos todo fácil, pero no es así. Necesitamos a veces luchar, necesitamos a veces esforzarnos, necesitamos a veces trabajar, necesitamos a veces hacer una y otra cosa, porque las cosas fáciles no se aprecian. Realmente a uno no les toma el valor que tienen, pero cuando a ti te cuestan, oiga, que la cuida uno, que la aprecia. Y esta verdad, esta libertad, hermano, si realmente lo logramos entender y conocer la verdad, como el Espíritu Santo quiere hacernos conocer cada vez que nos guía, realmente vamos a apreciar. Amén. Amén. Que el Señor nos ayude. El Señor. No seamos insensatos y tardos de corazón para creer que el Señor está aquí. Quiero que se ponga en pie, por favor. Yo necesito que usted vaya donde su hermano. Que vaya ahí y lo abrace.